continuo lineal, cualquier intervalo es conexo. Entonces, en un continuo lineal, cuando digo continuo lineal, me refiero a un espacio en el que tengo un espacio topológico, es decir, en el que tengo un conjunto y una topología, que en este caso, como estaba hablando de continuo lineal, va a ser la topología del orden, en el que este espacio cumple dos cosas. Primero, cumple que cualquier subconjunto del espacio que esté acotado superiormente tiene supremo, y dos, cumple que dados dos elementos de mi espacio ya me lo apropié, dados dos elementos de mi espacio, va a existir un tercero que esté entre esos dos, o sea, para cualquiera forma, por eso digo dados. Entonces, cumpliendo esas dos cosas, un espacio topológico ya va a ser continuo lineal. Entonces, cuando tengo un espacio de estos continuo lineal, entonces cualquier subconjunto de ese espacio que yo me tome convexo va a ser un conexo. Es decir, cuando digo cualquier subconjunto convexo, me estoy refiriendo a intervalo, porque el intervalo es un subconjunto convexo. Bien, entonces tengo que probar que cualquier subconjunto convexo es conexo, ¿sí? Entonces, ¿cuándo un subconjunto es conexo? Bueno, un subconjunto va a ser conexo cuando el espacio formado por el subconjunto y por la topología relativa a la del espacio, que en este caso la del espacio es la del orden, porque como era un continuo lineal, entonces esta va a ser la topología relativa a la del orden. Entonces, ¿cuándo va a ser este subconjunto convexo, que a su vez es un intervalo? O sea, ¿cuándo va a ser conexo? Cuando el espacio formado por ese subconjunto y la topología relativa a la del conjunto es conexo. Y que un espacio sea conexo significa que no existe ninguna separación de él. Entonces, la demostración de este teorema va a venir por el lado de suponer, por absurdo, que existe una separación, es decir, que existen dos abiertos, tales que unidos me dan el espacio. En realidad, cuando digo el espacio, porque estaba hablando de cuando un espacio es conexo, pero me estoy refiriendo al subespacio, ¿no? Al I. Entonces, ¿por dónde va a venir la demostración? Va a venir por el lado de suponer que existe una separación de I, o sea, de mi subespacio, o sea, que existen dos abiertos, tal que unidos me dan el I, y su intersección es disjunta, y bueno, y llegar a un absurdo, a que estuvo mal haber supuesto que existía una separación, por tanto, no existe ninguna separación, y entonces, por definición de conexo, si no existe ninguna separación, es conexo. Bueno, por ahí viene la prueba, pero ahora voy a hablar un poco de lo que nos pedías, de justificar que R con la topología usual es un espacio conexo. Bueno, eso lo pensé por el lado de que R con la topología usual es un continuo lineal, porque ya sabemos de materias anteriores que en R cualquier subconjunto de R que esté acotado superiormente tiene supremo, entonces cumple la propiedad del supremo, y además por la densidad sabemos que dados dos reales, siempre va a existir un real que esté entre esos dos, y bueno, entonces tenemos las dos propiedades para que R con la topología usual sea un continuo lineal. Si me tomo, entonces por este teorema podemos decir que cualquier intervalo, es decir, cualquier subconjunto de R convexo va a cumplir que es conexo. Entonces, si me tomo particularmente el intervalo menos infinito más infinito, que es el propio R, entonces por ser un intervalo de R, o sea, por ser un subconjunto convexo, va a ser conexo por el teorema. Y bueno, y entonces el espacio formado por menos infinito más infinito como subespacio, como conjunto, perdón, y la topología relativa a la usual, va a ser conexo ese espacio. Pero ¿qué pasa? Cuando estoy diciendo el espacio formado por el conjunto menos infinito más infinito y la topología relativa a la usual, lo que estoy diciendo es R con la topología usual, porque menos infinito más infinito es R, y la relativa a la usual en R es la topología usual. Entonces está. Bueno, para hacer la prueba de este teorema, lo que vamos a hacer es suponer que existe una separación de I. Entonces supongo U y V, separación de I, o sea, supongo que existen dos abiertos cuya intersección es vacía, la unión es I, y ellos mismos son abiertos que no son vacíos, ¿no? Entonces hay algún elemento en U y algún elemento en V. Por eso me puedo tomar A perteneciente a U y B perteneciente a B. Además, como tengo un orden establecido, puedo decir que A es menor que B. Entonces, por definición de convexo, voy a tener que A, que el intervalo cerrado a B va a estar completamente incluido en I. Por tanto, esto nos va a permitir asegurar
que puedo escribir a B como una unión disjunta. Entonces, es decir, como la unión de dos intervalos que si los intersecto me da vacío. Es decir, entonces me defino estos intervalos convenientemente. Entonces, por cómo los construyo estos intervalos, van a ser distintos de vacío, van a ser abiertos y su unión nos va a dar a B, que eso ya lo había dicho. Pero ¿por qué son abiertos? Bueno, por cómo los construyo, porque U y V son abiertos, por tanto, son abiertos por ser separación de I. Por tanto, si yo los intersecto con AB, por definición de topología relativa, entonces U sub 0 y B sub 0, o sea, esa intersección, no va a quedar otra que sean abiertos, o sea, por definición de topología relativa van a ser abiertos en AB. Además tenemos que A pertenece a U y que B pertenece a V. Por tanto, A va a pertenecer a U sub 0 y B pertenece a V sub 0. Entonces tenemos todas las condiciones para que U sub 0 y B sub 0 son una separación de AB, por definición de separación. Entonces, tenemos que U sub 0 y B sub 0 son separación de I, y además sabemos que U sub 0 es un subconjunto de X que está acotado superiormente. ¿Por qué sabemos esto de que está acotado superiormente? Porque por separación B, o sea, sabemos que B es mayor que A, ¿no? Porque lo tomamos así, B mayor que A. Entonces, B sirve de cota superior de U sub 0. O sea, B es mayor que cualquier elemento que pertenece a U sub 0, por tanto es cota superior. Y así como lo hicimos con B, o sea, como B es cota superior de U sub 0, algún otro que esté, o sea, algún otro no, en realidad todos los elementos de V sub 0, que me corrijan si no, es cota superior de U sub 0. Entonces tengo un subconjunto de X que está acotado superiormente, y por ser X un continuo lineal, vamos a tener que U sub 0 tiene que tener supremo. Entonces, sabemos que el supremo es la mínima de las cotas superiores. Por tanto, acá me tengo que parar, por tanto, el supremo no va a poder escaparse de AB, vamos a decir, porque siempre, si dijimos que estos sirven de cotas superiores para U sub 0, entonces, si se escapa de AB, por ejemplo, si U sub 0 está por acá, entonces estoy encontrando, tengo cotas que son menores que él. Entonces, por separación, el supremo tiene que estar en AB. Entonces me supongo C, supremo de U sub 0, y como AB es la unión disjunta de U sub 0 y V sub 0, por tanto, voy a tener dos casos. Uno es que C, o sea, que el supremo de U sub 0 pertenezca a U sub 0 o que pertenezca a V sub 0. Entonces parto de esto último. Si C pertenece a V sub 0, entonces, como sabemos que V sub 0 intersección U sub 0 es vacío, y que además sabemos que A pertenece a U sub 0, entonces C tiene que ser distinto de A necesariamente. Entonces me van a quedar dos casos, porque C tiene que pertenecer a B, pero es diferente de A. Entonces puede pasar que C sea igual a B o que C esté entre A y B. Entonces, si C es igual a B, entonces sabemos que C, partimos de que pertenece a V sub 0. Y V sub 0, por como dijimos hoy, por la topología relativa, es abierto. Y sabemos que para que un conjunto sea abierto, todos sus puntos son interiores. Entonces C tiene que ser un punto interior. Entonces, por definición, va a tener que, o sea, pues siempre digo como va a tener, o sea, se entiende, estoy hablando en presente. Entonces, si C es igual a, o sea, C por ser un punto de V sub 0, o sea, por pertenecer a V sub 0, entonces va a existir un básico que esté completamente incluido en V sub 0 que lo contenga. Aquello que usábamos para poder probar que algo era abierto, bueno, teníamos que probar que todos sus puntos son interiores, es decir, que para cada punto existe un básico que lo contiene y que además está contenido un básico que lo contiene, es decir,
que el elemento pertenece al básico y que además el básico está completamente incluido en el conjunto. Entonces, por ser V sub 0 abierto, entonces existe el básico este de C, lo tomamos así particularmente para que C pertenezca al básico, y además sabemos que el básico va a estar completamente incluido en V sub 0. Entonces, estoy diciendo que D está por acá, es decir, que D es una cota superior de V sub 0, ¿no? Entonces estamos diciendo que encontramos una cota superior de V sub 0 que a su vez es menor que C, es decir, es menor que el supremo. Entonces eso es un absurdo. Encontré una cota superior menor que el supremo, y el supremo es la mínima cota superior. Entonces por eso es que acá llega una contradicción. Entonces, en el otro caso pasa lo mismo. Absolutamente lo mismo. Es decir, se está contradiciendo la propiedad del supremo. ¿Por qué se está contradiciendo? Porque el supremo, la propiedad del supremo lo que me dice es que si C es el supremo, entonces si yo me corro un poquito para este lado, entonces tengo que encontrar elementos del conjunto. ¿Y qué pasa? Yo me estoy corriendo un poquito para este lado y ¿qué es lo que estoy encontrando? Estoy encontrando un D que no pertenece al conjunto. O sea, D no pertenece a U sub 0. Entonces, no se cumple la propiedad del supremo. O sea, encontré una cota que es menor que el supremo. Por tanto, es absurdo que C pertenezca a V sub 0. En el caso 1 llegué a que C no pertenece a V sub 0 porque llegamos a un absurdo en el que habíamos encontrado una cota que es más chica que el supremo. O sea, que el supremo no era la cota la mínima cota superior. Por tanto, contradecía ahí. Entonces C, si C es igual al supremo, entonces C no puede pertenecer a V sub 0 porque si no, no sería la mínima cota superior, o sea, no sería supremo. Entonces lo que nos queda es analizar el caso 2, que es que C pertenezca a U sub 0. Entonces, si C pertenece a U sub 0, tenemos que B pertenece a V sub 0, y además tenemos que U sub 0 y V sub 0, si los intersecto, me da vacío por separación. Entonces, C tiene que ser distinto de B. Entonces, lo que me queda es que C sea igual a A o que C esté entre A y B. Además, tenemos que como U sub 0 es abierto en AB, esto lo expliqué antes por definición de topología relativa, entonces, por definición de abierto, todos sus puntos son interiores. Entonces, C, por ser igual a A o por estar entre A y B, o sea, como C, por estar en U sub 0 en realidad, en un abierto, va a ser un punto interior, es decir, por lo tanto va a existir un básico que lo contiene, que es el CE, tal que está incluido en el abierto, completamente incluido en el abierto. Bien, entonces tenemos que C y E pertenecen a X. Y el espacio X con la topología del orden es un espacio que es continuo lineal, por lo tanto cumple las dos propiedades. Por la segunda propiedad voy a poder asegurar que si tengo C y E que pertenecen a X, entonces va a existir Z perteneciente a X tal que está entre ellos dos. Entonces, entonces ahí como vemos Z está entre C y E, o sea que Z es mayor que C. Pero a su vez Z pertenece a U sub 0. O sea, llegamos a que Z pertenece a U sub 0 por esto y lo anterior. Entonces, la contradicción está en haber encontrado un elemento de U sub 0 que es mayor que la mínima cota superior. O sea, ni siquiera que la mínima, o sea, contradice el hecho de que C sea cota superior. Porque para que C sea cota superior tiene que ser mayor o igual que todos los elementos de U sub 0, y encontramos un elemento de U sub 0 que es mayor que C, y C tendría que ser mayor o igual que todo elemento de U sub 0. Por lo tanto, hay una contradicción acá y entonces C no pertenece a U sub 0. Entonces tenemos que C, nuestro supremo, que probamos que existía, pertenece a B. AB es la unión disjunta de U sub 0 y B sub 0, como haciendo un resumen, ¿no? Pero llegamos a que C no pertenece ni a U sub 0 ni a V sub 0. Entonces, significa
que AB no es la unión disjunta de U sub 0 y V sub 0. Sin embargo, todo lo que hicimos para llegar a que AB era la unión disjunta de U sub 0 y V sub 0 parecía lógico. Entonces, la contradicción estuvo en haber supuesto que existía una separación de I, o sea, nuestra primera suposición, que existía U y V, separación de I. Entonces, estuvo mal suponer que existía una separación de I, por lo tanto, no existe ninguna separación de I. Entonces, por definición de conexo, entonces, como no existe ninguna separación de I, entonces I es conexo. Y quedó ahí demostrado.